¿Y qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, ya que el día nos encontramos pero con el capítulo número 19 de esta teoría de 10 sombras en la era Heian. Y espero que os guste el capítulo que les traigo, que comenten, compartan y que se suscriban, ya que todo esto es muy importante para que el algoritmo recomiende el canal. Y eso último siga creciendo. Y ahora sí, no se río más. Vamos con el capítulo del día de hoy. Capítulo 19. Taira no Takiyasa voltea una carta y luego dos más. La habitación a su alrededor permanece en silencio. Tan silenciosa que se oye con claridad el suave crujido de la madera, fina como el papel. Incluso los pájaros de fuera parecen haber perdido el ánimo para cantar. Takiyasa se pregunta si su silencio refleja sus sentimientos, pero eso sería absurdo. A los pájaros no les importan los sentimientos de los humanos. Su silencio es solo una coincidencia, o tal vez una presencia cercana los ha ahuyentado. En definitiva, eso no la sorprendería. Takiyasa mueve una de las cartas volteadas, la agrega al final de una larga fila de cartas y luego mueve otras dos de 2 filas de cartas vecinas y las coloca después de la primera. ¿No es extraño que juguemos? Nos fijamos un objetivo cualquiera, aplicamos unas reglas que nosotros mismos definimos y luego nos consideramos perdedores si alguna vez rompemos esas reglas que no tienen otro fundamento que nuestra propia decisión de acatarlas. Es extraño. El padre de Takiyasa nunca jugaba a ningún juego. Ella solía pensar que eso era raro. Al fin y al cabo, su padre no tenía margen de mejora. Sin embargo, seguía entrenando y practicando a diario, sin mejorar ni una sola vez en todo el tiempo que ella lo conocía. Ella solía preguntarse por qué no se dedicaba a jugar videojuegos. Al menos así se divertiría, y de cualquier manera lograría lo mismo. ¿Tiene esto algún sentido? Takiyasa no recuerda por qué empezó a pensar en esto. El aburrimiento tiene la costumbre de llevar la mente por caminos extraños. Takiyasa voltea otra carta y luego una más. La última de esa solitaria pila. Empieza a hacer nuevas pilas para reemplazarla. 4 en total, una por cada palo. La habitación a su alrededor no cambia. 4 paredes, sin adornos. 2 puertas, una que da a un pequeño baño y la otra que es la salida. Entrada. Depende de la perspectiva. Hay una ventana corrediza, pero la vista no es muy impresionante, así que la dejó cerrada. Dentro de su jaula dorada, Taira no Takiyasa completa otra partida de Solitaire. Con 4 pilas de cartas ordenadas frente a ella, Takiyasa murmura en voz baja la aparente frase de victoria, como le gusta llamarla a Narauko. Yatuse. Ella no sabe por qué se supone que uno debe decir Yatuse al terminar una partida de solitario, pero como cada vez que alguno de ellos le preguntaba, Narauko simplemente se reía, ella asume que le están gastando una broma. Taira no Takiyasa reúne las cartas en una sola pila y las baraja una vez más antes de redistribuirlas en 6 filas distintas. Una carta para la primera, boca arriba. 2 para la segunda, luego 3, luego 4, etc., teniendo cada línea solo la carta inferior boca arriba. La mano de Takiyasa se cierne sobre una carta en un instante de quietud antes de que un largo suspiro la abandone y su mano simplemente caiga al suelo, sin importarle cómo sus cartas cuidadosamente ordenadas queden desordenadas. Ella está aburrida. No era lo que esperaba de su encarcelamiento. Por supuesto, no esperaba ser encerrada en una jaula ni nada parecido. Las prisiones de ese tipo son para plebeyos. La nobleza como ella simplemente no experimenta ese tipo de encarcelamiento. A menos que se haya cometido el crimen más atroz. Sin embargo, aunque el nivel de comodidad del que disponía no le sorprendía, lo que esperaba era que la vergüenza fuera el sentimiento predominante. Es cierto que al principio sintió vergüenza, y sin duda aún la siente en cierta medida. Al fin y al cabo, es una guerrera. Una hechicera. Estar encerrada como una princesa recatada le resulta deshonroso, algo que le cuesta expresar con palabras. Pero a pesar de todo, después de una semana, 2. No mucho, la verdad. Sin embargo, la vergüenza ya ha empezado a desvanecerse y lo único que queda es el aburrimiento. Sus carceleros incluso le han puesto barreras para impedirle enviar o recibir mariposas negras, así que ni siquiera puede cotillear con Sabish. Es aburrido. Está acostumbrada a viajar exorcizando maldiciones y usuarios de maldiciones. No está acostumbrada a esta quietud. No es la primera vez que su mirada se desvía hacia su espada, apoyada contra la pared junto a su futón de mala calidad, y la idea de simplemente abrirse paso a la fuerza para liberarse se arremolina en su mente. No es que no pudiera, aunque no daría por sentado que sobreviviría. Pero al final, como siempre, sabe que no es tan sencillo.
Podría intentar escapar, pero eso solo le acarrearía la muerte. Incluso si lo lograra, un escuadrón de asesinos la mataría más tarde. Del mismo modo, sus carceleros podrían intentar arrebatarle la espada, pero saben que no sería tan dócil si lo intentaran. Dado que su técnica funciona como una defensa casi perfecta y su espada es, en efecto, una ofensiva perfecta, pocos con autoridad para tomar tal decisión serían tontos si realmente lo hicieran. Encarcelar a un noble nunca es tarea sencilla, ni siquiera en las mejores circunstancias. Y si además es un hechicero, le sorprende que no le hayan asignado un sirviente para atenderla. Takeyasa sospecha que la falta de atención se debe a la ira que los Fujiwara han expresado por la muerte de tantos hechiceros Fujiwara. Takeyasa se burla mentalmente con desdén. Como si algo de eso fuera culpa mía. Por desgracia, los pecados del padre suelen recaer sobre los hombros de los hijos, digan lo que digan los hombres demasiado optimistas. Otro suspiro escapa de sus labios mientras su mirada vuelve a posarse en las cartas dispuestas sobre el suelo de tatami frente a ella. Mientras reflexiona sobre si debe seguir con la rutina de su espada o seguir con la rutina de sus cartas, las únicas dos actividades que realmente tiene para pasar el tiempo, Takeyasa siente algo. Es comodidad. Hogar. Perdón. Orgullo. Bienvenida. Le roza la piel como un ácido, pero suave. Intenso y efervescente, pero innegablemente cariñoso. Al sentirlo, a Takeyasa solo le viene un pensamiento a la mente. Es cálido. Solo con eso, no necesita adivinar qué podría significar esa sensación invasiva. Solo puede haber una respuesta. Narauko ha llegado. Ni un instante después de que le asaltara ese pensamiento, Takeyasa vio una sombra frente a ella que comenzó a retorcerse y, al verla, cerró los ojos. No sabe qué pensar de él. ¿Qué sentir? Una contradicción arremolinada se enrosca en su garganta como bilis que se niega a ser tragada. Sin embargo, se niega a ser tan débil como para apartar la vista, así que cuando oye la alegre exclamación de Taki-chan, abre los ojos. Como era de esperar, está poniendo una cara graciosa. Sonríe y levanta las manos como si estuviera celebrando. Al verlo, una mezcla de emociones encontradas la invade. La mayor parte de ese conflicto proviene del chocante contraste entre la atracción que aún siente por él y el hecho de que él mató a su padre. Aunque esté encarcelada, Takeyasa no se ha quedado completamente sin noticias. Narauko-san, responde Takeyasa con un leve asentimiento, manteniendo un tono neutral por ahora. ¿Te ves bien? Por supuesto. Su respuesta podría haberle provocado un bufido divertido en otra ocasión. Pero ahora, simplemente lo observa mientras se deja caer en el suelo frente a ella. Pareces aburrido. ¿Quieres hacer algo? Takeyasa lo mira con una ceja arqueada. Aunque no duda de sus palabras, siente que se ha vuelto aún más descarado. Su tono es seco cuando responde. No estoy segura de cómo reaccionarían mis carceleros si me sacaras de mi aislamiento. Narauko parpadea e inclina la cabeza de esa manera que suele hacer cuando siente curiosidad por algo. Es un intento de ignorar lo tierno que le parece el gesto. ¿Eh? ¿Estás en la cárcel? Narauko echó un vistazo a su alrededor antes de volverse hacia ella con una sonrisa pícara. Un lugar bastante decente para una prisionera. ¿Excavaciones? Takeyasa reflexiona antes de descartar la extraña terminología como algo sin importancia. Puede entender perfectamente lo que quiere decir por el contexto. Sigo siendo una taiba. Es cierto, Narauko se recuesta un poco, sonriendo al techo por un instante. Hay de aquellos que nacen sin linaje, supongo. Aunque, pensándolo bien, Sukuna y yo no tenemos apellidos rimbombantes, y míranos. Da igual. ¿Qué hiciste para acabar en la cárcel? Takeyasa casi le da un puñetazo por preguntar. Solo porque lo entiende no lo hace. Aún así, casi decide golpearlo. Me dejé nacer de la semilla de un hombre insensato. Narauko parpadea de nuevo y observa cómo su expresión se transforma en un ceño fruncido, luego en una sonrisa de impotencia, antes de volver a fruncir el ceño levemente. Un suspiro escapa de sus labios, un suspiro que expresa la decepción que sentiría un padre al ver a su hijo portarse mal. Los crímenes del padre a menudo recaen sobre los hombros de los hijos, dijo en voz baja, como una queja, antes de volver a mirarla, sin darse cuenta de que sus palabras reflejaban sus propios pensamientos. ¿Cómo te encuentras? Takeyasa lo observa fijamente por un instante, preguntándose cuánto sabe y cuánto ignora. Era una contradicción que solía fascinarla. ¿Cómo podía percibir el mundo con tanta claridad, más que nadie, y a la vez ser tan ignorante en otros asuntos? Ahora mismo, sin embargo, no siente esa fascinación.
Simplemente, le irrita un poco. Mi padre ha muerto. No pronuncia las palabras con rabia, pero sabe que su tono es duro. No se siente mal por ello. Conoce a Narauko y sabe que estas palabras le herirán de una forma que su espada jamás podría. Una parte de ella sabe que no merece sufrir, pero la mayor parte simplemente no le importa. Mi padre está muerto, repite Takiyasa, mirándolo fijamente a los ojos sin pestañear. Odia la compasión que ve reflejada en esos ojos oscuros, y odia aún más que el dolor que percibe en sus palabras no le brinde la satisfacción que anhela. Tú lo mataste. No voy a fingir que la relación entre mi padre y yo fue fuerte, pero, independientemente de si lo amé como hija o no, seguía siendo mi padre. Takiyasa respira hondo y se recuesta en una postura sentada normal, después de haber alzado la voz y haberse inclinado hacia adelante sin darse cuenta. Cierra los ojos mientras sigue respirando profundamente, y por un instante, el considerado silencio de Narauko, combinado con la tierna compasión que aún siente irradiar de él, casi le arranca lágrimas. Las reprime con pura fuerza de voluntad, aunque una lágrima en su mejilla le indica que no lo logró como deseaba. Simula que la lágrima no existe y odia cómo Narauko finge junto a ella. ¿Por qué no puede ser cruel? Takiyasa se encuentra pensando mientras lo mira fijamente. ¿Por qué no fue su cuna? ¿Por qué no puedo odiarte? Con una última bocanada de aire, Takiyasa continúa hablando, esforzándose por mantener la voz firme y sin temblores. Si hubiera cometido un delito menor, tal vez no me habría visto tan afectado. Sin embargo, no solo cometió traición contra el emperador, sino que Michinaga tampoco muestra clemencia. Ni por el acto en sí ni por la muerte de tantos hombres de Fujiwara. En cualquier otra circunstancia, yo ya habría sido ejecutado por su crimen. Mis hermanos también, eso es una mierda, se lamenta Narauko con otro suspiro de impotencia, y sus palabras hacen que la mirada de Takiyasa se agudice al clavarse en él. Así es la vida, le espeta, casi gruñéndole, mientras él solo levanta las manos en un gesto conciliador. La única razón por la que sigo viva es por ti. Así que quizás debería darte las gracias. Takiyasa golpea el suelo con las manos, y su voz se vuelve temblorosa mientras le grita y se ahoga entre sus propias palabras y lágrimas contenidas. Ni siquiera lo sé. Mi hermano, un sollozo la interrumpe, pero no deja que la detenga. Mis hermanos podrían estar muertos y ni siquiera lo sé. Solo estoy viva porque esperan que me reclames. ¿Y dónde has estado? Tú hiciste esto. Es tu culpa. Sus labios se curvan en un gesto de rabia mientras todas las emociones que había estado reprimiendo estallan de golpe y se abalanza sobre él antes incluso de poder pensar en ello. El puño de Takiyasa impacta contra la barbilla de Narauko al mismo tiempo que un grito silencioso de rabia y dolor le desgarra la garganta. Narauko no se defiende, retrocede con el golpe mientras se desploma sobre él por un instante antes de levantar el pecho lo suficiente como para retirar la otra mano y lanzarle otro puñetazo. Al mismo tiempo, los brazos de Narauko se mueven no para defenderse, sino solo para abrazarla. Está bien, le susurra mientras sus nudillos siguen sangrando en su rostro y pecho. Desahógate, Taki-chan. Desahógate. Takiyasa no estaba del todo seguro de cuántas veces lo golpeó, pero llegó un punto en que simplemente se quedó sin fuerzas para continuar. En lugar de eso, se desplomó contra él, aferrándose con fuerza a la tela de su túnica, sollozando suavemente sobre su pecho mientras su calidez y sus brazos reconfortantes la arrullaban, brindándole cierta paz. Odia que, incluso ahora, con la sangre de ambos salpicada en su rostro, Narauko no la rechace. Que no la ignore ni la maldiga. Piensa que, sobre todo, odia no poder llegar a odiarlo de verdad. Todo sería mucho más fácil si ella simplemente pudiera odiarlo. Siento no haber estado aquí antes, susurra Narauko en su cabello. Pasaron muchas cosas y estuve bastante ausente un tiempo. Haré lo posible por compensártelo. Takiyasa no responde. Ella tampoco se aparta de él. Simplemente, ella solo necesita un momento. Así que allí permanecen, acurrucados en el suelo. En algún momento, Narauko empieza a tararear algo. Disfruta de las vibraciones y de cómo resuenan en su pecho, y por un instante casi puede fingir que nada ha pasado. Que vuelven a ser compañeros de clase sin nada que los separe. No sabe cuánto tarda en hablar. Casi se arrepiente de haber puesto fin a ese falso sueño, donde no había nada que complicara su relación. Por desgracia, su padre sigue muerto, y por mucho que lo desee, es un hecho que no puede olvidar. No te perdono. Su voz es un suave murmullo contra su pecho. No levanta la vista, sabiendo la expresión que pondrá y negándose a mirarla. Ella aún no está preparada para eso. Déjenme ser miserable un poco más.
Está bien, asiente Narauko con facilidad. Qué comprensivo. Yo tampoco me lo perdonaría. Otro breve silencio se prolongó entre ellos antes de que volviera a hablar. ¿Puedo preguntarte algo? Takiyasa gruñe algo equivalente a un sí. Antes dijiste algo sobre que la gente esperaba que yo te reclamara. Creo que puedo hacer algunas suposiciones desafortunadas, pero ¿qué quisiste decir exactamente con eso? Takiyasa casi se ríe. Casi. Sigues siendo un chico de pueblo, piensa para sí misma mientras responde. El mundo es un lugar peligroso para que una mujer lo recorra sola. Los padres y los maridos son más que familia, son seguridad. No tengo prometido y tú mataste a mi padre, así que me has arrebatado la seguridad. Takiyasa hace una pausa involuntaria. Se espera que asumas la responsabilidad y me tomes por esposa, devolviéndome así la seguridad que me quitaste. Michinaga preferiría mi cabeza, y dudo que sea el único. Sin embargo, ya nadie puede negar que eres el más fuerte, y con tu reputación, nadie quiere ejecutarme hasta que entiendan qué postura piensas adoptar. El silencio regresa mientras él reflexiona sobre sus palabras. Ella sabe que le resultarán desagradables. Narauko tiene una sensibilidad muy peculiar respecto a este tipo de cosas. ¿Sabes? Taira no Tadatsune y yo tuvimos una conversación hace poco. Justo antes de que todo esto, Narauko hace un gesto circular con la mano como si eso bastara para describirlo, y supone que así es. En resumen, básicamente quería casarte conmigo. Para ser sincera, sentí que estaba intentando venderme un coche. Takiyasa se tensa ligeramente al oír sus palabras, aunque ignora el final, que suele ser absurdo. Naturalmente, le dije que debías tener la libertad de elegir con quién casarte y que lo mataría si intentaba obligarte o coaccionarte a contraer matrimonio. Esas palabras hicieron que apretara un poco más las manos, aunque al mismo tiempo sintiera una ligera ligereza en el corazón. ¿Entonces no te casarás conmigo? Susurra ella, y siente una mano cálida que comienza a acariciarle suavemente el cabello en respuesta. Si quieres, podemos pasar más tiempo juntos teniendo eso en cuenta y ver cómo se desarrollan las cosas. Takiyasa no habla de inmediato, y cuando lo hace, siente como si estuviera admitiendo un pecado. Su voz es apenas audible, y sabe que solo por la naturaleza de Narauko podría admitir algo. Porque a pesar de todo, Takiyasa sigue confiando en él. Yo, no quiero casarme contigo. Sé que debería, que sería la mejor opción. No me caes mal, Y. Sigo sintiéndome atraída por ti. Pero, mataste a mi padre, y yo simplemente, ella cierra la boca de golpe mientras Narauko la abraza un poco más fuerte contra su pecho. Lo entiendo, de verdad. No pasa nada, podemos seguir siendo amigos, o si lo prefieres, no volverás a verme nunca más. No me casaré contigo si tú no quieres casarte conmigo. Pero debo hacerlo, susurra Takiyasa con una desesperación que ella detesta oír. Si no te haces responsable de mi seguridad mediante el matrimonio, casi con toda seguridad moriré a manos de un escuadrón de asesinos. Quizás podría aceptarlo, pero mis hermanas no son guerreras y, si siguen vivas, casarme contigo es la única solución. Su diatriba susurrada es interrumpida de nuevo por Narauko, esta vez acompañada de una leve risita por su parte que hace que ella finalmente se incorpore solo para mirarlo con furia. Narauko simplemente roza su nariz con la de ella. No seas tonta, Taki-chan. Estás demasiado concentrada. No tenemos que casarnos. Puedo adoptarte o algo así si de verdad necesitas la conexión familiar oficial para sentirte segura. Pero en serio, tú misma lo dijiste, ¿no? La sonrisa arrogante con la que dice eso le recuerda por qué se enamoró de él en primer lugar. Es una pena que ahora esté empañada por la imagen en su mente de él con esa misma sonrisa mientras su padre yacía muerto frente a él. Es injusto pensar en él, pero no puede controlar el pensamiento. Soy el más fuerte, ¿verdad? Narauko no espera respuesta y se encoge de hombros con indiferencia. Solo quiero dejar claro que mataré a cualquiera que te haga daño a ti o a tus hermanos. No necesitamos casarnos para eso, ¿sabes? Es lo mínimo que puedo hacer. Takiyasa lo mira fijamente a los ojos un instante más, pero solo ve sinceridad en ellos. ¡Qué absurdo! Se recuesta sobre su pecho con una leve sonrisa. Es absurdo esperar que alguien se gane enemigos por culpa de alguien que no sea de su familia, de una forma u otra. Es tan absurdo, de hecho, que debería haber sabido que Narauko lo haría sin siquiera considerarlo algo extraño. Gracias. Un largo silencio se instala entre ellos, y ella disfruta de su compañía. No cree que jamás lo perdonará por haber matado a su padre, pero no le guarda rencor por ello. Su padre era hechicero y guerrero a la vez.
Morir en batalla es un final honorable, y Narauko no lo mató por simple diversión. Sí, ella no lo perdona. Pero no se obligará a odiar su compañía. No cuando él se siente tan cálido. Sin embargo, con el tiempo, la comodidad se desvanece lo suficiente como para que surja otro pensamiento, y aunque ella intenta evitar el tema, Takayasa sabe que no puede ignorarlo, así que se obliga a sí misma a romper el cómodo silencio. Sobre mi padre, traga saliva, vacilante, pero necesita saber. ¿Cómo murió? Narauko no responde de inmediato. Reflexiona sobre sus palabras. Ella agradece que no intente tratarla con palabras vagas como si fuera una niña. De pie. Murió como un guerrero. No dejó de luchar hasta el final. Narauko hace una pausa, como si imaginara algo. Solo una leve sonrisa en los labios es lo único que sabe de lo que pasó por su mente. Fue un final digno. No lo olvidaré, esas palabras le producen cierto orgullo, lo suficiente como para mejorarle un poco el ánimo. He oído que activaste un destello negro que transformó el paisaje, comenta Takayasa con indiferencia. ¿Eso fue lo que hizo falta para superar la técnica de mi padre? Su respuesta es un bufido, lo que provoca que ella lo mire con curiosidad y vea una expresión avergonzada en su rostro. Bueno, más o menos. Sí que alcancé un destello negro, pero estaba dentro de mi dominio, así que no tocó el terreno. Fue un ataque diferente que, sinceramente, pasó sin problemas. ¿Sabes cuál era la técnica de tu padre? Takayasa arquea una ceja ante la extraña pregunta, pero accede de todos modos. Por supuesto que sí. Su técnica le permitía adaptarse al daño, culminando finalmente en una inmunidad total a la energía maldita en su conjunto. Su técnica no era ningún secreto. Maldita sea, Kamo-sensei, murmura Narauko entre dientes, y Takayasa encuentra cierta diversión en lo obvio. Que su molesto sensei lo envió a propósito sin decirle qué esperar. Bueno, comienza Narauko de nuevo, cuando descubrí que era la energía maldita la que no podía tocarlo, solo tuve que usar a Touki para ganar. No fue tan difícil. Takayasa frunce el ceño, tanto por las palabras levemente insultantes como por lo imposible que resultaban. Los hechiceros no pueden usar Touki, afirma, a lo que Narauko simplemente levanta una ceja antes de encenderse en las llamas blancas de la fuerza vital misma. Touki. No está tan sorprendida como cree que debería estarlo. Que puedas hacer algo no significa que sea posible, replica Takayasa con los ojos entrecerrados. Simplemente demuestra tu anormalidad. No es posible que un hechicero use Touki. Tú eres una excepción. Narauko sonríe ante sus palabras, lo que hace que ella se dé cuenta demasiado tarde de que acaba de alimentar aún más su ego. Sin dignarse a honrar esa sonrisa con una respuesta, Takayasa pasa a la otra parte de sus palabras. Por lo que he oído, tu batalla fue algo legendario, y aún así afirmas que no fue tan difícil. Si lo que ha oído describir es algo que Narauko considera pausado, entonces tendrá que reevaluar seriamente su percepción de su fuerza. Sí, sobre eso, bueno, no hay una manera fácil de decirlo, pero después de que maté a tu padre, regresó como un espíritu vengativo, y sin las limitaciones de la carne que lo retenían, su técnica comenzó a adaptarse a... Narauko sacude la cabeza como si luchara por encontrar las palabras, a todo. Finalmente, gané naturalmente una segunda vez, pero entonces la técnica de tu padre se adaptó a la mía y se convirtió en un Shikigami para forzar mi técnica a un ritual de domesticación, lo cual sigue siendo injusto. A partir de ahí, sinceramente me dio una buena paliza. Por un momento, incluso dudé de mis propias posibilidades de victoria. Fue increíble. Takayasa se toma un momento para asimilar sus palabras, y aunque siente cierto orgullo por su padre por haber librado una batalla tan encarnizada contra una aberración de la naturaleza como Narauko, no puede evitar centrarse en una parte específica. ¿Domesticaste a mi padre? Su tono incrédulo y su mirada penetrante hicieron que Narauko soltara una risita nerviosa. ¿Más o menos? Sí quería hablar de esto, porque originalmente tenía la intención de devolverte la espada de tu padre, pero, bueno, Mahoraga. De la sombra de Narauko, surge un gran Shikigami humanoide. Takayasa no siente ninguna familiaridad con el Shikigami en sí, pero sus ojos se fijan rápidamente en la espada de exterminio fusionada a su muñeca. Veo. Este no es tu padre, interrumpe Narauko rápidamente, volviendo a mirarlo. Lo siento, pero está muerto. Creo que Izanami-sama posee su verdadera alma. Este Shikigami no es más que los retorcidos restos de la maldición de tu padre y un eco de su voluntad. Así que, ya sabes. No quería darte la impresión de que seguía vivo y encadenado a mi técnica ni nada por el estilo. Lo siento. Takayasa cierra los ojos y respira hondo.
Ella simplemente, esto es mucho. Necesita un minuto para asimilarlo. Si quieres, Narauko. ¿Sí? ¿Puedes dejar de hablar un minuto? Seguro. Gojo no Isanko siempre ha albergado una larga y sórdida lista de quejas respecto a la sociedad del Jujutsu. Desde la autoridad de los clanes y el peso que se le da a la tradición, hasta los detalles más insignificantes de cómo se espera que un hechicero cumpla con sus deberes. Puede admitir para sí mismo que gran parte de sus quejas, o al menos la intensidad con la que las ha albergado, tienen su origen en el trato que ha recibido a lo largo de su vida. Sería una locura esperar que un niño respete una sociedad que no ha hecho más que burlarse de él y degradarlo. Así que, en cierto modo, su vida fluye hacia arriba. Toda vida tiene sus aspectos positivos y negativos, pero últimamente Isanko está descubriendo que los aspectos negativos de su vida se parecen cada vez más a los positivos, enriqueciéndola aún más. A pesar de haberse instalado recientemente en su cargo como gobernador provincial de Echizen, Isanko considera que el puesto está lleno de aspectos positivos. Para empezar, no tiene ninguna autoridad a la que deba someterse más allá del propio emperador. Como gobernador, es él quien decide el gobierno de Echizen. Es inmensamente liberador poder tomar sus propias decisiones y que ahí termine todo. Además, al haber fundado su propio clan, actualmente es el único miembro de la rama principal del nuevo clan Gojo. Naturalmente, ha traído consigo a algunos sirvientes y familiares del clan Sugawara, principalmente personas de menor rango a quienes el clan había tratado mal. Como él mismo. Aún mejor que tener la autoridad para gobernar a su antojo, la sensación de no tener a ningún anciano del clan presionándolo ni juzgándolo es maravillosa. Un verdadero alivio. Más allá de disfrutar de la compañía, o de no disfrutarla, incluso se ha sentido complacido con la provincia de Echizen en su conjunto. Es una tierra hermosa, y ha disfrutado leyendo y aprendiendo tanto de su historia como de su situación actual. Isanko nunca había tenido la necesidad de aprender esas cosas. Sus lecciones siempre habían girado en torno al Jujutsu y poco más allá de lo básico. Está descubriendo que disfruta aprendiendo estas cosas, pero incluso ese disfrute está teñido por el amargo recordatorio de que nunca habría tenido la oportunidad de descubrir este interés suyo si hubiera seguido siendo un Sugawara. Otra cosa más que su clan de origen le robó. Los aspectos negativos de su nuevo cargo radicaban principalmente en el ámbito diplomático. Es decir, su clan natal lo desprecia y, como consecuencia, casi todos los clanes cercanos a él le tienen aversión. En realidad, esto es simplemente malo para él. Si tiene demasiados enemigos, su gobierno se volverá más difícil. Sin embargo, Isanko cree que vale la pena por la sencilla razón de que disfruta escuchando sus quejas y exigencias, sabiendo que son incapaces de obligarlo a ceder. Es una sensación embriagadora, y tiene que esforzarse para no enviar cartas burlonas e insultantes a todas las casas nobles de su entorno. Sería satisfactorio, pero le tiene suficiente miedo a Shiki como para no hacerlo. Por no mencionar que Isanko lleva mucho tiempo decidido a soportar cualquier humillación necesaria y a sacrificar su propia vida por el bien de sus descendientes. Un día, nacerá un Gojo con su técnica ilimitada, capaz de controlarla plenamente. Ya sea porque heredó los ojos de su abuelo o no, sucederá. Cuando llegue ese día, el nombre Gojo se alzará por encima de toda crítica, y la vergüenza de Isanko será borrada por un honor superior incluso al linaje del clan Sugawara. Eso es todo en cuanto al futuro. Para asegurar ese futuro, primero debe asegurar el presente, lo que le hace pensar de nuevo en Echizen. Un lugar interesante. Una de las provincias más antiguas, aunque ya no es lo que era. Echizen, que originalmente formaba parte de la mucho más extensa provincia de Koshi, cuyo 26º emperador fue un antiguo rey de Koshi, surgió en el primer año de Tai, cuando la provincia de Koshi se dividió en 3 municipios distintos: Echizen, Echi y Echigo. Desde entonces, 4 de los distritos del norte de Echizen se separaron para formar la provincia de Noto en el segundo año de Ir. Luego, en el 13º año de Kunin, menos de un siglo después, los 2 distritos del este se separaron para formar la provincia de Kaga. Solo entonces se obtiene la actual provincia de Echizen. A Isanko le resulta extrañamente fascinante aprender todo esto. También le resulta un tanto aleccionador ver cómo esta provincia sigue siendo tan influyente a pesar de lo mucho que ha sufrido fragmentación a lo largo de los siglos. Echizen es perseverante, e Isanko lo considera admirable. Más relevante aún, el anterior gobernador de esta provincia no era otro que Fujiwara no Tametoki. Un hombre conocido principalmente por la nobleza común como el tutor personal del anterior emperador, pero más conocido entre hechiceros como Isanko como el padre de Murasaki Shikibu.
Como hechicero, hay algo casi religioso en saber que la tierra que ahora gobierna es lo que Murasaki Shikibu alguna vez llamó hogar, aunque según todos los registros, ella apenas pasó más de 2 años en la provincia. Sin embargo, es un hecho que lo llena de una creciente mezcla de orgullo y determinación para no deshonrar la memoria de una hechicera tan poderosa que pocos se atreven siquiera a hablar de ella. Por no mencionar que es la única mujer que jamás ha despreciado al abuelo de Isanko. Tales cosas ocurrieron antes de su época, por lo que Isanko no tuvo el placer de presenciar el evento personalmente, pero según lo que ha oído, lo que sea que se discutió entre Michizane y Murasaki enfureció tanto a su abuelo que su disgusto fue evidente para todos durante las semanas siguientes. En la mente de Isanko, la simple idea es que cualquiera que pueda provocar tanta ira y humillación en los corazones de los ancianos de su clan natal es alguien a quien tiene en muy alta estima. Independientemente del respeto personal que le profesaba a la mujer, el anterior gobernador, antes de su padre, se llamaba Oe no Masamune. Casualmente, Oe no Masamune es el padre de Izumi Shikibu, quien no solo es una de las damas de compañía más cercanas de la gran emperatriz viuda Shisi, sino también la madre de Koshikibu no Naishi. Koshikibu no Naishi, que ahora ha tomado el nombre de Nanami no Shiki. Isanko ha optado por no indagar en los detalles de la ruptura que se ha producido en la relación entre madre e hija, sin duda no tiene autoridad moral para opinar sobre el tema, por lo que desconoce los detalles. Lo único que sabe es que Shiki se niega a hablar con su madre, pero a pesar de ello, Lady Izumi estaba dispuesta a usar la posición de su padre y el apoyo de su señora para otorgarle a Shiki el derecho a elegir al gobernador de Echizen. Según su acuerdo, Shiki lo nombró gobernador y, a cambio, él adoptó al clan Nanami como una rama cadete del suyo. Al fin y al cabo, sus deseos coinciden bastante. Son almas gemelas, se podría decir. Por eso no les resultó difícil aliarse. Aunque ella todavía le asusta un poco. En cualquier caso, todo parece estar saliendo bastante bien para ellos. Echizen es una provincia de gran importancia, ya que funciona como un puerto clave para el comercio con las naciones occidentales y como una zona de amortiguamiento estratégico entre las provincias del norte, que se rebelan contra el dominio de la familia imperial, y las provincias centrales. Además, Echizen constituye una importante puerta de entrada al país a través de la carretera principal que recorre todo el circuito de Okurikud. Más allá de su importancia geográfica, Echizen es también un importante fabricante de papel y cerámica de alta calidad, lo que le proporciona fuentes de ingresos que van más allá de lo que cabría esperar por estar situado junto al puerto. En definitiva, Isanko se lo está pasando tan bien que le resulta extraño. Toda su vida ha sido tan asfixiante y llena de vergüenza que casi no sabe qué hacer ahora que existe más allá de esas limitaciones. Ha empezado a sonreír sin motivo alguno. De forma totalmente aleatoria, se ha sorprendido sonriendo incluso cuando no había nada que le hiciera sonreír. Es extraño. A Isanko no le molesta esta rareza. Se siente libre. Un golpe repentino sacude a Isanko de sus pensamientos con tal fuerza que casi cae al suelo, logrando solo mantenerse en pie con una maldición sorprendida de Kami. Cuando la sorpresa se desvanece, Isanko se gira para mirar fijamente al frente de su oficina, donde Shiki está de pie en la puerta abierta con una expresión de suficiencia apenas perceptible en su rostro, en gran parte indiferente. ¿Tenías que hacer eso?, pregunta Isanko, exasperado y molesto a partes iguales. ¿Te he insultado de alguna manera? No. La voz de Shiki es casi inexpresiva. Solo a través de las numerosas conversaciones que han tenido últimamente puede percibir la discreta diversión en ella. Te sobresaltas de forma extraña. Como un conejo. Isanko descubrió bastante pronto que odiaba su sentido del humor. Al menos cuando iba dirigido a él. Un suspiro se le escapa cuando Shiki se sienta frente a él. Técnicamente, debería haber pedido permiso para sentarse, ya que él la supera en rango por partida doble. Primero como gobernador y luego como líder del clan Gojo. Sin embargo, habría que ser increíblemente tonto para no entender que el equilibrio de poder entre ellos está claramente a su favor. Así que él no dice nada. Aunque, en realidad, apenas le importaría incluso sin que ella fuera quien es. Isanko es, al fin y al cabo, un hombre que desprecia la tradición y la autoridad. ¿Qué puedo hacer por ti, Shiki-san? Ella no estaría aquí si no tuviera un motivo para estarlo. No es que no se vean con regularidad, sino que hoy no es uno de esos días y Shiki no suele hacer visitas espontáneas. Aquí no, al menos. Al fin y al cabo, lo que Shiki más desea es que la dejen en paz. Vivir una vida tranquila y pacífica como ella elija.
De igual modo, Isanko quiere que lo dejen solo para poder experimentar con su técnica y dejar una herencia digna a sus descendientes sin tener que preocuparse de que su linaje se extinga prematuramente. Este es el núcleo de su relación y la razón por la que pudieron acordar tan fácilmente trabajar juntos. Con el poder de ella y la sangre de él, pues incluso Isanko mantiene buenas conexiones en todo el reino, a pesar del desprecio de su clan natal, pueden lograr juntos lo que no podrían hacer por separado. Lo cual consiste en aislarse del mundo sin tener que preocuparse de que éste los obligue a entrar en actividad. Por eso Shiki prefiere no verlo aquí, en el corazón del gobierno de la provincia. Prefiere que se encuentren en la orilla, junto a la sencilla casa que ha construido para sí misma, apartada del mundo. Isanko no la culpa, en realidad. No puede imaginar lo horrible que debe ser vivir rodeado de gente cuando uno solo es capaz de ver cadáveres. Él también querría estar aislado. Los ojos malditos pueden proporcionar grandes beneficios, pero nunca hay que olvidar que son maldiciones ante todo. Necesitamos más influencia. Isanko la mira con una ceja arqueada mientras sus manos alisan distraídamente los papeles que su anterior sorpresa había dejado desordenados. No comparto tu conclusión, responde Isanko, más por curiosidad que por otra cosa. ¿Puedes explicarte mejor? Echizen necesita ser más estable. Isanko se aprieta el hueso entre los ojos y suspira ante su típica actitud caprichosa. Sabe que solo está jugando con él, pero desearía que se tomara estos asuntos un poco más en serio. Bueno, él sabe que ella se los toma en serio. Simplemente, también le gusta tomarle el pelo al mismo tiempo. Entre los dos, Echizen es muy estable. Veo pocos problemas, y de esos problemas, no veo ninguno que no pueda resolverse con relativa facilidad. Shiki asiente y se siente aliviado al ver un pequeño cambio en su actitud, lo que sabe que significa que dejará de ser deliberadamente molesta. No le gusta lo bien que se ha vuelto leyéndola. En tiempos normales, comienza diciendo, con un tono más solemne de lo habitual, tendrías razón. Echizen se encuentra en una buena posición, política, económica y estratégicamente. Hay mucho poder de negociación en este territorio, y dado que ninguno de los dos aspira a alcanzar metas más ambiciosas que las nuestras, las probabilidades de que el próximo siglo no sea pacífico son mínimas. Isanko asiente con la cabeza, sabiendo que sus palabras son ciertas y temiendo en cierto modo la otra cara de la moneda, que obviamente se avecina. Sin embargo, estos no son tiempos normales. Yo, aquí, ve a Shiki durar de una manera que nunca antes le había visto. Es raro que muestre mucha emoción, y menos aún esta incertidumbre. Es inquietante. No estoy seguro de qué se avecina exactamente, Isanko-kun, pero algo se avecina. Hemos nacido en una era de oro de la hechicería, pero nada bueno dura para siempre. Recuerda mis palabras, Isanko. Se avecina una tormenta. Puedo ver la muerte. La mano de Shiki se agacha lo suficiente como para que casi no la oiga, tanta muerte. Isanko siente un escalofrío recorrerle la espalda al oír sus palabras, algo que se agrava aún más porque provienen de ella. ¿Puedes contarme más? La verdad es que ni siquiera está seguro de si quiere que lo haga, pero siente cierto alivio cuando ella niega con la cabeza. No puedo ver ningún detalle, su voz permanece solemne mientras niega con la cabeza, con la frustración reflejada en su rostro. No soy Kiyoara, solo sé que se avecina mucha muerte. Si Echizen quiere mantenerse estable en el caos que se avecina, necesitamos mayor influencia. La suficiente para capear el temporal. Isanko asiente de nuevo. ¿Supongo que tienes un plan? Pregunta. De lo contrario, ella no lo mencionaría. Sí, confirma Shiki. El puesto de inspector general de Jujutsu sigue vacante desde el fallecimiento de tu abuelo. De repente, el temor de Isanko desaparece y es reemplazado por un entusiasmo contagioso mientras se inclina hacia adelante, completamente de acuerdo con lo que sea que Shiki esté planeando. Dime qué necesitas. Exclama Isanko, quizás con demasiada energía. Shiki le dedica una mirada divertida, pero no siente ni una pizca de vergüenza. Participar en la promoción del sustituto de Michizane seguramente molestará a los ancianos de aquí. Ya me imagino cómo se rechinarán los dientes. Y tener influencia sobre el inspector general será bueno para Echizen, añade Shiki, con un tono divertido. Isanko la despide con una risita, eso también. ¿Tienes a alguien en mente? Shiki vuelve a asentir, permitiéndole disfrutar de su sencilla felicidad. Originalmente, el puesto probablemente habría recaído en un Kamo. Muy probablemente en Kamo no Yasunori, tanto por su fuerza como por su extensa red de contactos.
Sin embargo, dada la estrecha relación que ese Kamo ha desarrollado con tus juniors, no hay ninguna posibilidad de que los clanes voten por él. Normalmente, eso haría probable que un Fujiwara obtuviera el puesto, considerando la antigua rivalidad entre esas familias. No obstante, si apoyo a las personas adecuadas y tú haces los favores necesarios, creo que podemos impulsar a Minamoto no Tsunemoto al puesto. ¿El abuelo de Yorimitsu? Pregunta Isanko, intrigado por la elección, aunque comprende que no hay precisamente una gran cantidad de opciones adecuadas para el puesto. Shiki asiente. Tanto Yorimitsu como Yorinobu son considerados traidores al clan Minamoto, ya que sirven al regente. El clan Fujiwara tiene una estrecha relación con el clan Sugawara, o al menos con lo que queda de él, así que los Minamoto estarán encantados de apoyarte, aunque solo sea para enfurecer a los Sugawara y que estos les hagan perder el tiempo a los Fujiwara con sus quejas. Además, la destreza de Yorimitsu como hechicero es una gran vergüenza para los Minamoto debido a su traición, así que estarían más que contentos de apoyarme, ya que soy uno de los pocos hechiceros vivos para quienes el poder de Yorimitsu no significa nada. Probablemente querrán restregarle mi nombre en la cara a él y a su maestro. Isanko lo percibe fácilmente. Le resulta un tanto gracioso que, tras toda la tradición y los modales cortesanos, los nobles del reino no dejen de ser unos canallas. Le repugna, de verdad. Minamoto no Tsunemoto es una buena elección porque su clan estará dispuesto a apoyarnos y porque es lo suficientemente inteligente como para saber que el puesto habría estado fuera de su alcance sin nuestra influencia. Además, por supuesto, es idóneo para el cargo. No podemos olvidarlo. Isanko suelta un suspiro divertido ante el tono burlón de Shiki cuando ésta recalca la importancia de que el hombre sea capaz de hacer el trabajo. Al fin y al cabo, la competencia es un factor decisivo en las asignaciones de cargos políticos. Ese pensamiento le provoca una mezcla de sonrisa y ceño fruncido, mientras su mente prácticamente escupe sus verdaderos pensamientos. ¡Qué broma! Con una rama enganchada bajo sus rodillas, una joven cuelga boca abajo entre la maleza de un árbol común. El único saco que lleva puesto se cae con ella, dejando al descubierto su desnudez hasta sus incipientes pechos, que impiden que la tela caiga más sobre su cabeza. A pesar de estar expuesta, la chica no hace ningún intento por cubrirse, ni por pudor ni por comodidad, como si la idea de hacerlo simplemente no se le pasara por la cabeza. Debajo de ella, la hermana de la niña está acurrucada en otra rama, con la espalda contra el tronco y las rodillas pegadas a la barbilla. Aún más abajo se encuentra su hogar, esa misma pirámide de paja en la que ahora apenas caben, incluso acurrucadas unas contra otras en una maraña de ramas. A poca distancia de su casa se encuentra el resto del pueblo, ajeno a su presencia entre las hojas y las ramas. La distancia es tal que la niña sabe que la gente normal no podría oír la conversación. Pero ella sí puede. Ella y su hermana, dos fenómenos que pueden oír palabras incluso a esas distancias. Los observa vivir sus vidas al revés con una mirada impasible, escuchándolos mientras hablan de una mujer llamada Inoue. En realidad no sabe quién es, pero al parecer es importante porque atormentó al emperador o algo así. La chica intenta prestar más atención, pero le cuesta. Últimamente se siente incómoda y eso la distrae. Desde que se dio cuenta de que ella y su hermana iban a desarrollar senos como las demás chicas, también ha notado algo más. Es la forma en que algunos hombres del pueblo la miran. Ha cambiado. No sabe por qué ni qué significa el cambio, pero lo ha notado. Lo notó poco después de comerse a esos lobos que creía perros. Un recuerdo que la atormenta sin cesar, haciendo que el mundo parezca mucho peor por simple comparación. Sus ojos la miran de forma diferente y no sabe por qué. Solo sabe que su nueva mirada la incomoda. No está segura de si es normal o no. Supone que sí, que la forma en que la gente normal mira a los raros cambia con la edad o algo así. Es la única explicación que tiene sentido, pero por más que lo piense, sus miradas nunca dejan de incomodarla. Sobre todo cuando esas nuevas miradas se posan en su hermana. En esos momentos, siente una intensidad antinatural que la invade. Como si una fuerza la jalara en todas direcciones, dejándola inmóvil pero llena de movimiento. Ella no lo entiende. «Oye, Nee-chan». La mirada de la niña se aparta del pueblo y se posa en su hermana, encontrando a la niña, un poco más pequeña, mirándola con ojos llenos de vulnerable vacilación. ¿Qué? Su voz es tan suave y tranquila como la de su hermana, solo que más fuerte. ¿Puedo contarte algo? La chica casi pone los ojos en blanco ante la pregunta. Como si fuera necesario preguntar. Por supuesto. La hermana de la niña se toma su tiempo para volver a hablar, alternando la mirada entre encontrarse con la suya y fijarse en la hierba que hay debajo.
¿Prometes que no te enfadarás? La niña entrecierra ligeramente los ojos. Jamás se había enfadado con su hermana. Ni una sola vez. No cree que eso vaya a cambiar jamás. Molesta. Tal vez. Pero enfadada. Jamás. Prometo. Otro silencio se cierne entre ellas. Su hermana cobarde, a quien aún ama con todo el corazón que sabe dar, duda una vez más en expresar sus pensamientos, como si temiera el sonido que producirán sus palabras. La niña casi empieza a pensar que su hermana no va a terminar la frase. No sería la primera vez que la ve emprender una acción solo para rendirse a mitad de camino y acurrucarse sobre sí misma como una tortuga. Pero el silencio finalmente termina. Su hermana reúne el escaso valor que necesitaba para pronunciar una sola frase. Cuando habla, sus palabras salen casi al unísono, entrelazándose en una frenética carrera, como si estuviera confesando un gran secreto y necesitara decirlo cuanto antes de arrepentirse. Me da miedo cuando me pegan. Sus palabras suenan como una confesión llena de vergüenza y la chica siente una punzada de irritación. ¿Tanto espectáculo para eso? Su hermana cobarde admitiendo su cobardía como si no fuera obvio. Inmediatamente odia cómo esa irritación tiñe su tono, aunque sea levemente, de un matiz brusco. Es normal. En el instante en que las palabras abandonan su rostro, su hermana baja la cabeza como si observara el suelo a lo lejos, y la niña no sabe qué hacer. No quería molestar a su hermana, ni hablarle con ese tono. Simplemente, le está empezando a irritar un poco. La constante cobardía de su hermana. Siempre asustada, siempre indecisa, siempre sumisa. Eso la irrita. ¿Por qué su hermana no puede entenderlo? Todo lo que pasa es normal. Claro, algunas cosas duelen y claro, a veces se despierta con un nudo en el estómago y el recuerdo de carne de lobo llenándolo y una desesperación por comer algo. ¿Pero qué importa? No tiene sentido quejarse de cosas que no se pueden cambiar. Sería como quejarse cuando hace demasiado calor o cuando no hay mantas en invierno. Las cosas son como son. Quejarse es una tontería. No tiene sentido, y quizás eso sea lo que más la frustra. Ella simplemente no entiende por qué su hermana no comprende lo que para ella es tan obvio. Todos dicen lo mismo. Solo su hermana parece no entenderlo. Pero tal vez, solo tal vez, haya una parte profundamente reprimida de ella que quiera comprender. Una parte de ella que esté de acuerdo con todas esas quejas. Ella reprime ese pensamiento en sus inicios cada vez que surge, reacia a afrontar lo que podría significar. Simplemente, no puede pensar en ello. Porque si lo normal es incorrecto, ¿qué ha estado haciendo ella durante toda su vida? Así que no deja que ese pensamiento aflore. Conoce el mundo en el que vive y lo ha aceptado. El cambio implica que algo anormal está sucediendo, y eso hace que el cambio sea malo. A medida que el silencio entre ellas se vuelve opresivo, la niña busca en su mente algo que decir, cualquier cosa para mejorar el ánimo de su hermana. No se le ocurre nada. Nunca le han enseñado a consolar a los demás y la única experiencia que tiene de escuchar palabras de consuelo es de hace tanto tiempo que ni siquiera recuerda el rostro del hombre que se las dijo. No sabe qué palabras reconfortan. Las únicas frases que le vienen a la mente son las que ha oído decir a otros a sus hijos. La niña descarta de plano todas esas palabras porque son palabras destinadas a consolar a la gente normal. No cree que le permitirían decirlas. A medida que el silencio se vuelve cada vez más difícil de soportar, la chica se encuentra soltando una frase sin pensarlo, simplemente un reflejo de pánico para romper el incómodo silencio. Yo también tengo miedo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una confesión de culpa, y la niña no pudo mirar a su hermana a los ojos. No había querido decir eso. No lo habría dicho si hubiera pensado bien sus palabras. Ha pasado tanto tiempo intentando fingir que no es verdad, sabiendo que está mal y sintiéndose tan avergonzada por albergar esas dudas, pero, ahora que lo ha dicho en voz alta, no puede fingir que es mentira. No ante su hermana. Aún colgando de una rama por detrás de las rodillas, la niña dirige la mirada hacia el pueblo que considera su hogar. Observa a un hombre masticando distraídamente un trozo de pescado seco de camino a los campos. Observa a los otros niños reunidos, riendo juntos mientras comen albóndigas de arroz. Todos, la chica empieza, su voz se apaga ligeramente por la vacilación. Una parte de ella quiere estremecerse cuando siente un dolor en el estómago, una necesidad a la que hace tiempo que dejó de reaccionar. Traga saliva y empieza de nuevo, sin estar segura de si compartir esto siquiera ayudará a su hermana a sentirse mejor, pero extrañamente quiere decirlo de todos modos.
Todos los demás tienen tanto, sus palabras quedan suspendidas en el aire por un instante mientras observa cómo uno de los chicos deja caer una albóndiga y simplemente la patea hacia los árboles con una risa que los demás repiten. No sabe qué es lo que siente al presenciar eso, no tiene nombre para ello. Pero en su mente, la chica puede imaginarse fácilmente arrancándole esas piernas de cuajo. Me da miedo, le confiesa la niña a su hermana, con voz baja, como si temiera ser oída o, tal vez, deseara ser ignorada. Tienen tanto y yo también quiero un poco. Quiero probarlo también, me da miedo pensar que nunca tendré tanto como ellas. Tras su confesión, se produce otro silencio y la chica siente como un rubor le sube por la piel. Más por ansiedad, otra emoción que no sabe cómo describir, salvo por cómo la hace actuar sin pensar, que por otra cosa, la chica vuelve la cabeza hacia su hermana y se queda allí, paralizada por la sorpresa ante lo que ve reflejado en ella. ¿Cuándo fue la última vez que su hermana se vio tan entusiasmada? La expresión no duró mucho, pues la atención de la niña hizo que su hermana retrocediera como si la hubieran pillado haciendo algo indebido. Sin embargo, la niña pudo distinguir que la sonrisa de su hermana permanecía incluso cuando volvió a mirar al suelo. ¿Habrá dicho lo correcto después de todo? La niña se pregunta a sí misma, contenta de ver que el ánimo de su hermana ha mejorado, aunque la sonrisa sea solo fugaz. Las sonrisas no duran mucho, eso es normal. Ella simplemente está contenta de que al menos haya estado ahí. Eso no me asusta, afirma la hermana de la chica tras un momento. Para mí, cuando me pegan, me dan ganas de devolverles el golpe. Hay un alivio en sus palabras, como si la confesión bastara para quitarse un peso de encima. En ese alivio, la hermana de la chica tarda un instante más en revelar su verdad con la misma sinceridad que un momento antes. Me asusta lo que pueda pasar si lo hiciera. La chica asiente con la cabeza y el silencio pronto vuelve a reinar entre ellos. Solo que esta vez es el silencio habitual que comparten. Reconfortante en su sencillez. Realmente no hay nada más que decir, pero es agradable. Sí. Se siente bien. Es como si ahora entendiera mejor a su hermana, y como si su hermana también la entendiera mejor a ella. Es bueno comprender las cosas que te importan. Distraídamente, la atención de la niña regresa al pueblo y escucha a medias los sonidos que el viento trae a sus oídos, más que interesada en escuchar, simplemente demasiado cómoda como para molestarse en ignorar nada. Al menos, hasta que oye algo que claramente llama su atención. Una de las madres discute con el viejo Kei porque uno de sus hijos le robó el arco de caza. La niña ignora por completo esa parte. De hecho, el contexto de la conversación le resulta totalmente irrelevante. No, la niña solo escucha una frase, y solo una. Pronunciada por la madre para justificar las acciones de su hijo. Un argumento que Old Kei acepta sin más queja que un resoplido que ni siquiera intenta debatir. Es normal que los jóvenes se metan en líos. ¿Y eso? Es algo interesante de aprender. Es sorprendentemente fácil obtener indicaciones. Quizás no debería sorprenderme, pero no sé, me imaginaba que sería difícil averiguar el paradero de un noble importante solo por su nombre. Tal vez estoy pensando en películas otra vez. No es que Taira no Tadatsune tenga motivos para esconderse o ser ocultado. Aún así, esperaba embarcarme en una pequeña aventura buscándolo. De lo contrario, simplemente habría usado un hechizo para que me indicara su dirección. Aunque, pensando que, como jefe de clan, probablemente tenga cierta protección contra la adivinación, ¿verdad? Oye, ¿los jefes de clan como Tadatsune tienen protección contra la adivinación? La Taira que está a mi lado se sobresalta un poco al oír mi voz antes de girarse y responder sin mirarme a los ojos. Ese sí, Narauko-sama. Está sudando. Le hago un gesto con la cabeza antes de volver a mis pensamientos. Parece que, después de todo, tomé la ruta más rápida por error. Es como en un videojuego, cuando tienes dos caminos por delante y eliges el que crees que es el incorrecto para conseguir todo el botín antes de avanzar. Solo para descubrir que, sin querer, tomaste el camino correcto y te quedas atrapado en una cinemática de la que no puedes salir. Mi pobre mini aventura, en lugar de disfrutar de una mañana de fantasía, la primera persona a la que pregunté por la ubicación de Tadatsune me lo indicó de inmediato, señalándome el complejo principal de Taira. Luego, al llegar a la puerta principal, me dejaron entrar sin siquiera preguntarme nada más allá de averiguando el motivo de mi visita. ¿Qué pasó con eso de te dejo entrar si primero me traes 3 pieles de conejo o algo así? Es que estos tipos no tienen ningún respeto por la naturaleza de las misiones que, probablemente no debería empezar a pensar en la gente como si fueran personajes no jugables, NPC.
O sea, no es que esté empezando a ver mi vida como un juego ni nada por el estilo, simplemente tengo videojuegos en la cabeza por alguna razón. En fin, ya estoy aquí y eso es lo que importa. No tiene sentido dejar las cosas con Takayasa sin resolver. Ya me demoré demasiado con ella una vez, así que lo mínimo que puedo hacer es aclarar todo rápidamente ahora que estoy de nuevo en activo. Aunque, mis ojos se posan en Taira, quien me acompaña, y en la línea de sudor que le recorre la frente. Bueno, digo acompañante, pero en realidad es el tipo que se apresuró a seguirme para que no anduviera sola por el recinto. No es que necesite un guía. Aún así, tengo la impresión de que me tienen miedo. Me pregunto por qué. Sé que suena a pregunta tonta, pero no es que no fuera la más fuerte antes, y nadie más se ha mostrado tan nervioso al respecto. ¿Acaso creen que tengo motivos para estar enfadada con ellos o algo así? Quizás piensan que creeré que estaban aliados con Masakado porque todos son Taira. Podría ser. Un paleto ignorante en política podría cometer ese error. Puede que sea simplemente porque entré sin esperar permiso ni nada. Uno pensaría que eso los enfadaría, en lugar de ponerlos nerviosos. No es que sea su cuna. Ah, claro, tal vez sea eso. Siempre olvido que mi energía maldita ya no actúa con sigilo. Realmente no importa. De todas formas, vine aquí para hacer una declaración, así que me viene bien. Hablando de eso, pienso para mis adentros mientras finalmente llego a una puerta detrás de la cual puedo sentir a Tadatsune, junto con un par de otras presencias que apenas reconozco. Me refiero a reconocerlos en el sentido de que probablemente he estado cerca de ellos antes, no en el sentido de que haya interactuado realmente con alguno de ellos, de lo contrario los reconocería mejor. Mi acompañante va a decir algo, pero se interrumpe justo cuando yo abro la puerta corrediza y entro. Tada-kun. Escucho un lastimero gemido que abandona a mi acompañante antes de que la puerta se cierre apresuradamente tras de mí y su presencia desaparezca rápidamente. Pobre hombre. Dentro de la habitación, además de Tadatsune, hay un señor mayor, otro señor mayor, un tipo de mediana edad y un tipo no tan mayor. Ninguno me da la impresión de que me resulten particularmente más interesantes que cualquier interacción humana, así que no les presto más atención. Aunque, pensándolo bien, también considero iniciar una pelea solo para ver cuáles son sus técnicas. Probablemente sería bastante desalentador si tienen una técnica genial y la desperdician por ser débiles, así que no lo hago. Te estás pasando de la raya, muchacho, dice uno de los mayores, tomándome un poco por sorpresa. Tadatsune también, a juzgar por la mirada fulminante que le lanza al viejo. Lo sé. Respondí de inmediato, exagerando mi asombro. Sin embargo, mis avances siguen siendo enormes. La energía maldita del viejo se manifiesta como si no pudiera sentir la mía, que envuelve todo el recinto. No me malinterpretes, sé que este tipo entiende la diferencia entre nosotros. Simplemente es uno de esos tradicionalistas de la vieja escuela que seguirán actuando como si la realidad en la que creen siguiera siendo cierta hasta que alguien los obligue a aceptar lo contrario. En otras palabras, mi personaje lo ofende lo suficiente como para que pueda ignorar la diferencia de fuerza entre nosotros. Casi me río de la idea, aunque al mismo tiempo me parece muy tierno. Me encanta la terquedad humana, la creencia de que su autoridad puede doblegar incluso a quienes son más fuertes que él. Probablemente esté acostumbrado a eso, ya que me imagino que su autoridad seguramente ha intimidado a personas más fuertes que él en el pasado. Simplemente no puede entender que esto no es lo mismo. Vaya, ahora este tipo me cae bien. Aún así, su intento de presionarme merece una respuesta. ¡Qué miedo! Le guiño un ojo al viejo. Me refiero a mí mismo, por supuesto. El viejo va a hablar de nuevo, pero Tadatsune lo interrumpe con un gesto de la mano. Basta. Tras mirar fijamente al viejo un instante más, la mirada de Tadatsune vuelve a posarse en mí. Narauko Dono. ¿Por qué has venido? Vaya, qué saludo tan frío. Bueno, no es que no lo entienda. Solo quería contarte algo. Sobre aquella última conversación que tuvimos. No espero a que responda a la pregunta retórica. Bueno, hablé con Takayasa-chan el otro día, así que esta vez puedo darte una respuesta adecuada. Me contengo para no soltar una risita al ver el brillo esperanzador en sus ojos, que claramente intenta disimular. Esta vez, sí espero. La presentación y demás son importantes para hacer declaraciones y demás. Es como en las películas de extraterrestres, cuando la rampa de la nave desciende a una velocidad exasperantemente lenta. Hay un arte en la naturaleza humana, y las emociones pueden ser estimuladas y manipuladas para alcanzar cualquier objetivo. Es realmente fascinante.
Así que espero a que la impaciencia se refleje en sus ojos, pues mi forma de hablar tan clara les hizo esperar una respuesta inmediata. Espero a que Tadatsune me lo pida, y cuando lo hace, doy mi respuesta casi antes de que termine la palabra. Y con gestos de pistola con los dedos. Por diversión. ¿Y? Takiyasa-chan y yo no nos casaremos. Ya hay. Las variadas muecas son predecibles, y esta vez no espero respuesta antes de continuar. Sin embargo, Takiyasa-chan sigue estando oficialmente bajo mi protección de ahora en adelante. Y sus hermanos también. Y si tú o cualquier otra persona les hace daño, masacraré a toda la rama de quien sea el responsable. Listo, con eso debería bastar. Los hijos de Masakado, todos ellos, afortunadamente, vivos como Takiyasa, ya no corren peligro de ser asesinados. Realmente no presto atención a la respuesta que obtienen mis palabras, ya que mi mente se sumerge en lo profundo de mi sombra, mientras siento que una maldición retorcida y rota fluye a través de mi alma, algo malévolo similar a la gratitud. Te tengo, amigo. Después de todo, es lo mínimo que podía hacer. El lejano canto de los pájaros y el murmullo del agua llenan el aire de una atmósfera apacible. El viento sopla suavemente entre los pasos de montaña y las hojas susurrantes, trayendo consigo paz y tranquilidad. Aquí, en una tierra aún virgen. Aquí, una mujer inhala profundamente el aire fresco y lo exhala con un suspiro de satisfacción, como si saboreara el aroma de un manjar. Es un buen día, tararea para sí misma, con voz baja y deseosa de reflejar la sonrisa en sus labios. Una breve risa se le escapa entre la impaciencia, antes de reprimirla y observar a su alrededor. El bosque es tan natural como cualquier otro, intacto por el ser humano, lo que dificulta su orientación. Espesas lianas y arbustos cubren el suelo, con solo algunos senderos abiertos por animales errantes. No es lo suficientemente abierto. La mujer considera una solución solo por un instante antes de decidir que sería demasiado precipitado. Quiere causar una buena primera impresión. Es muy importante que así sea. Por eso decide no despejar algo de espacio. En cambio, sus ojos de oro fundido se vuelven hacia arriba. La mujer se encoge de hombros y flexiona ligeramente las rodillas antes de transformarse repentinamente en movimiento, elevándose en línea recta. Le basta menos de un instante para superar la línea de árboles y llegar al aire libre, y saborea ese momento de ingravidez antes de volver a bajar la mirada y colocarse en ángulo para aterrizar delicadamente en la copa del árbol más alto que tiene debajo. Al ser una superficie tan delgada, solo uno de sus pies puede apoyarse en el árbol, así que dobla la otra pierna en ángulo y apoya el pie contra la rodilla de la primera pierna. La vista desde aquí arriba es preciosa, y mientras una ráfaga de viento revuelve su brillante cabello color trigo, la mujer se detiene un instante para arreglárselo. Para un humano, probablemente sería una tarea imposible, lidiando no solo con el viento y la longitud de su cabello, que le llega hasta las rodillas, sino también teniendo que hacerlo mientras esquiva el par de largos cuernos que sobresalen de su frente. Ella, sin embargo, es una Oni. Así que no solo está acostumbrada a manejar sus cuernos, sino que un simple uso de Youki es suficiente para evitar que su cabello se vuele con demasiada fuerza con el fuerte viento. Antes de nada, la mujer se da un último vistazo para asegurarse de estar presentable. Extiende sus manos enrojecidas frente a ella, revisando bajo sus garras negras en busca de suciedad. Al no encontrarla, mira la túnica amarilla estampada con flores que lleva puesta, sujeta con un fajín de cuentas de oración. El viento la ha aflojado un poco, dejando ver la piel pálida que hay debajo, pero aún le cubre la mayor parte de los brazos y la mitad inferior del torso, así que no le importa volver a colocarla como hacen los humanos. Además, le gusta cómo ondea con el viento. Es casi como si tuviera alas. Le parece genial, así que probablemente contribuirá a la impresión que quiere causar. La mujer se encoge de hombros de nuevo al pensarlo. A ella realmente no le importa lo que piensen de ella. Su opinión personal no es la razón por la que la primera impresión es tan importante. Una vez realizada su breve autoexamen, la mujer apoya una mano en la cadera y baja la otra para sujetar el pie, igualmente rojo como la sangre, que descansa sobre su rodilla, levantándolo ligeramente. Entonces, simplemente deja de esconderse. Ella tiene suficiente control sobre su poder como para que nada a su alrededor sufra destrucción física, sin embargo, el aire se detiene y se retuerce como si no estuviera seguro de que se le permita seguir soplando como lo hace el aire y tuviera miedo de descubrirlo. A su alrededor, la mujer siente cómo se extinguen decenas de vidas. Seres pequeños que sienten algo que los supera, algo peligroso que no pueden comprender y que simplemente mueren de agotamiento.
Más lejos, el bosque, antes tranquilo, estalla en un estruendo ensordecedor cuando una auténtica muralla de plumas se alza en todas direcciones, casi tapando el sol, mientras toda criatura capaz de volar que no estuviera demasiado cerca para morir huye al unísono. Debajo de los árboles, los lobos aúllan y gimen, y los ciervos, conejos e insectos se arrastran, corren y trotan. La mujer observa esto y se burla de sus reacciones instintivas. Animales patéticos, murmura para sí misma antes de apartar ese pensamiento de su mente. Su diminuta naturaleza no le importa en absoluto, le da igual que huyan. Es lo más sensato, aunque le parezcan patéticos. En cualquier caso, no está allí para juzgar a animales sin alma, así que mantiene la vista fija en el horizonte. La respuesta que esperaba no tardó en llegar. Ella los siente antes de verlos, naturalmente. Sabe a Asunción. La mujer se lame los labios. ¡Qué sabor tan interesante!, piensa para sí misma con no poca satisfacción. Aunque se habría sorprendido si el sabor fuera aburrido. No habrías llegado tan lejos si no tuvieras nada de interesante. Una figura se define ante ella justo cuando termina de pensar, y la mujer se apresura a observarla. Lo único que sabía de antemano era que se trataba de una mujer y una kitsune. Eso ahora lo puede comprobar por sí misma. Además, tienen el cabello de un color similar al suyo, pero más corto, y el pelaje del mismo color. Llevan el kimono con más recato, o mejor dicho, con modestia. Sin embargo, eso no logra ocultar el gran busto que tienen debajo. La chica mira brevemente hacia abajo, en comparación con su propia modesta apariencia, y frunce el ceño. «Tienes mi atención», dice el kitsune frente a ella, con un tono inexpresivo y un matiz amenazante, como es natural. Sin embargo, la mujer no se intimida ante el poder que irradia su invitado, un poder que iguala al suyo. ¿Por qué has venido, Oni? La mujer sonríe. Le gusta mucho el tono hostil. Demuestra que, al menos, el nuevo Ikai de clase suprema no es ningún tonto. Eso es bueno. Se enfadaría si no se lo tomaran en serio. Si la kitsune hubiera intentado hacerse la amiga de la primera chica de clase suprema que conoció, tratándola como a una igual, la habría matado por puro principio. Sin embargo, como persona de mayor rango aquí, no siente la necesidad de mantener el mismo tono de voz. Al fin y al cabo, ella no es la que está en peligro aquí. Eso no es un saludo muy amable, kitsune. ¿Qué tal si primero intercambiamos un saludo cortés y amistoso, HMM? Mi nombre es Ibara, sé quién eres, Oni. La interrupción hizo que la sonrisa de Ibaraki se ampliara aún más. Después de todo, era la respuesta perfecta que esperaba. Estás interrumpiendo. Ve al grano. No le sorprende demasiado que este kitsune la conozca, pero la mayoría de los ikai solo sabrían qué es, no quién es. Se necesita un ikai ignorante para no conocer al menos a algunos de los ikai de clase suprema existentes, y se necesita un ikai tonto para no reconocerla como un oni. Sin embargo, reconocer a una persona solo con verla es algo completamente distinto, así que la mayoría de los ikai serían incapaces de decir si ella misma, Shuten o Takemaru, si siquiera conocerían los nombres de los ikai de clase suprema de su especie. En definitiva, el hecho de que el kitsune la reconozca no es tan importante como algo mucho más interesante. ¿Estoy interrumpiendo algo valioso? Ibaraki resuena con momentánea sorpresa en su mente, asumiendo por el tono que no se trata de algo mundano en lo que se ha metido. Su sonrisa se amplía de nuevo al darse cuenta de eso. Perfecto. Con más razón puedes proyectar tu animosidad sobre mí. Adelante, sé injusto. Conteniendo la risa, Ibaraki alzó los brazos en un gesto de impotencia mientras esbozaba una sonrisa burlona e ingenua. Bueno, en ese caso, es simple. Inclina la cabeza mientras mira fijamente al frente con los ojos entrecerrados y casi susurra las siguientes palabras en tonos bajos y alternados. Vine a intimidarte. Ibaraki resiste la tentación de reírse mientras siente que su poder aumenta ligeramente con sus palabras, las cuales hacen que su fuerza crezca para la batalla que se avecina. La kitsune se tensa ante las palabras y luego ante el minúsculo aumento de su aura, retrocediendo medio pie desde donde se encuentra en el aire. Siente cómo el aura de la kitsune cambia a su alrededor preparándose para la lucha, esa inconfundible sensación de anticipación nublando su presencia. Bien. No es una cobarde. No tengo ganas de pelear en este momento, intenta decir la kitsune, a lo que ella simplemente se ríe. Como si pudieras salirte con la tuya con tus palabras. ¿De verdad quieres hacerlo, o solo intentas que baje la guardia? ¿Y qué? Eres demasiado joven para rechazar la tradición. Los ojos de la kitsune se entrecerraron aún más ante sus alegres palabras.
En realidad, no sabía la edad de la kitsune. Suponía que unos 7 siglos por las colas, lo que la convertiría en la mayor de las dos. Pero, en realidad, eso no importaba. A menos que uno fuera tan antiguo como esos monstruos ancestrales, no tenía derecho a cuestionar la tradición. ¿Y qué tradición sería esa, exactamente? Pregunta la kitsune con irritación, escutiendo las palabras y dando por sentado que debe haber interrumpido algo especialmente importante para justificar tal grado de hostilidad. O simplemente es una perra, ¿quién sabe? En cualquier caso, la respuesta de Ibaraki es sencilla. Acoso. Exclama alegremente antes de que su tono se vuelva más serio al dar la respuesta adecuada. Te autoproclamas el supremo, pero ¿qué pruebas has mostrado de ser digno de compartir un título con nosotras? Pero no te preocupes. Mi hermana y yo pasamos por esto hace siglos. Aunque seas una decepción, solo morirás. Una respiración profunda y concentrada escapa de la kitsune en un suspiro, mientras sus ojos se encuentran fijamente con los de ella. Ya me lo imaginaba, afirma el kitsune, con expresión impasible. Si tan solo esperaras, ya tengo que convencer a Tsuchigumo para que me siga, como hizo una vez con Agoromo. Dame un mes y tendrás la prueba. ¿Conoces a esa Zora astuta? Exclama la mujer de repente, con los ojos muy abiertos antes de sobresaltarse y calmarse, asintiendo sabiamente mientras mira al kitsune de arriba a abajo. Claro, claro. Por supuesto que sí, dice agitando los brazos vagamente hacia el kitsune que tiene enfrente. Kitsune. Eso también explicaría cómo reconoció a Ibaraki. Les tiembla el ojo. No todos los kitsune se conocen entre sí. Sin embargo, todos lo son y conocen los nombres de Ibaraki, Shuten y Otakemaru. La kitsune no dice nada ante su réplica, pues no hay nada más que decir. Ser supremo significa estar en la cima del mundo. Está implícito en el título, supremo. Para un Ikai, no hay palabra más venerada, por lo que es natural que cada Ikai conozca el nombre de alguno de sus congéneres que haya alcanzado esa venerable cumbre. No, Kitsune no conoce el nombre de Agoromo Hitsune. ¿Te vas a presentar ahora? Pregunta Ibaraki, inclinando ligeramente la cabeza, sin que su sonrisa burlona se desvanezca lo más mínimo. El kitsune duda solo por un instante. Tamamo no Mae, líder de la facción Ikai del oeste. Ja. Ese cobarde cabezón no mentía, ¿eh? Se ríe un poco más. No tardaste en quedarte con la herencia del muerto. Tamamo se encoge de hombros. Agoromo disfrutaba considerándome su alumna. No encontrarás a nadie que dispute mi derecho a su herencia. Va, la verdad es que no me importa. Ibaraki se gira hacia un lado. Vamos, tanta charla me está arruinando el humor. ¿Esperas que viaje contigo? Tamamo levanta una ceja con incredulidad, a lo que Ibaraki simplemente se gira lo suficiente como para sonreírle con sorna. ¿Asustado? Supongo que al final sí que eras un cobarde. Si tuviera miedo, no sería por alguien de tu estatura, Ji. Ibaraki sonríe aún más mientras su poder aumenta ligeramente gracias a las palabras burlonas, algo que Tamamo nota claramente. A Ibaraki no le molesta el apodo. No permitiría que la llamaran Ibaraki Ji si lo considerara ofensivo. Entiende por qué a algunos les podría molestar, ya que el título la llama directamente niña, pero, ¿acaso no lo es? Solo tiene unos pocos siglos, no como Takemaru y esas otras brujas. Además, le viene de perlas, ya que los fuertes suelen ser orgullosos, y pocas cosas hieren tanto el orgullo de un fuerte como ser golpeado por un niño. Le beneficia que exista ese nivel de insulto. Ya veremos si eso dura, Tamamo-chan, se burla Ibaraki mientras levanta una mano y golpea el aire. En ese instante, unas ondas se extienden desde sus dedos por el aire antes de romperse bruscamente como si fueran cúbitos de hielo en agua tibia. Mientras los fragmentos reflectantes del cielo destrozado flotan a su lado como un espejo roto, Ibaraki se vuelve hacia Tamamo y señala la puerta que había creado. ¿Después de ti? Tamamo ni siquiera se molesta en repetirse, limitándose a mirarla fijamente. Ibaraki espera más de lo razonable antes de decidir que Tamamo debe necesitar motivación, así que decide explicarle ciertos hechos a la novata. Esta tradición va más allá del simple acoso escolar. Se supone que tiene un propósito educativo. Esto es como el mundo inverso, comienza Ibaraki, señalando con el pulgar el portal. Es un lugar desolado. No entiendo del todo la explicación, pero al otro lado hay un reflejo de este reino, solo que todo se reinicia cada mes o algo así. Los dioses lo crearon hace siglos, cuando los Ikai empezaron a llegar a este reino, para que nosotros, los supremos, tuviéramos un lugar donde luchar sin preocuparnos por aniquilar a la humanidad.
Personalmente, Ibaraki piensa que si la humanidad fuera a ser aniquilada tan fácilmente, deberían simplemente dejar que sucediera. Por desgracia, no va a contradecir a Amaterasu Mikami. No es tonta. A los seres como nosotros se nos prohíbe expresar plenamente nuestro poder en el reino humano. Ibaraki ladea la cabeza pensativa. Bueno, supongo que en general se considera de mala educación que alguien de nuestro nivel libere su poder en cualquier reino que no sea el nuestro. Aunque supongo que eso debería ser obvio. En fin, da igual, la cuestión es que tenemos que entrar aquí si queremos luchar, si no, Sarutaico Kami montará en cólera, y uno solo puede luchar contra un número limitado de dioses a la vez antes de que se vuelva molesto. El leve ceño fruncido de Tamamo y sus cejas apretadas duran solo hasta que Ibaraki termina su explicación, y apenas un minuto más antes de que parezca darse cuenta de algo. Con esta aparente comprensión, el ceño fruncido de Tamamo desaparece y, en su lugar, mira a Ibaraki con desdén y una sonrisa burlona. Me parece, entonces, que no necesito seguirte en absoluto. Ibaraki simplemente puso los ojos en blanco, empezando a molestarse un poco. ¿Quieres pelear o qué? Convenientemente, ignora que Tamamo claramente tiene otra cosa que preferiría estar haciendo en este momento. Claro, se podría decir eso. Ibaraki se encoge de hombros, y puede ver cómo Tamamo vuelve a fruncir el ceño al oír el tono despreocupado de Ibaraki. Sin embargo, no me importa particularmente si este reino se derrumba. ¿A ti sí? Me parece que hay muchos Ikai por allá. Ibaraki señala hacia donde vino Tamamo y el ceño fruncido de la kitsune se torna casi inmediatamente asesino. Sí, así es como debes mirarme. Oh, parece que sí te importa. Bueno, ¿qué te parece esto? ¿Vamos a luchar, o lo haremos aquí dentro? Ibaraki vuelve a señalar la puerta con el pulgar, o lucharemos brevemente aquí fuera, y me aseguraré de que todo lo que esté en esa dirección muera antes de que alguien pueda detenernos. Tú decides. La mirada de Tamamo se vuelve tan intensa que Ibaraki siente cómo intenta atravesarla. Sin embargo, ella solo sonríe con suficiencia, al sentir que su poder aumenta una fracción más. ¿Y los dioses? ¿Crees que puedes competir con ellos? Ibaraki se encoge de hombros. Sarutaico puede irse al diablo. En el instante en que las palabras salen de sus labios, el árbol que la envolvía se hace añicos, mientras una fuerza increíble cae sobre su cabeza como si todo el peso del cielo cayera sobre sus hombros. Ibaraki apenas gruñe ante el impacto, su pie de apoyo cae al suelo junto al otro, que permanece suspendido en el aire y ligeramente flexionado para absorber la fuerza del impacto que abre un cráter en la tierra en un círculo perfectamente controlado. A pesar de ello, no se desprende ni un ápice de su maltrecha posición. Ibaraki vuelve a mirar a Tamamo con ojos llenos de alegría. Sin duda, todo esto terminará rápidamente si no vienes, pero ni siquiera Sarutaico Kami sería lo suficientemente rápido para salvar a tus sirvientes. Tamamo reconoce claramente la veracidad de sus palabras. Los Kami rara vez se dignan a inmiscuirse en los asuntos de los mortales, ni siquiera en las mejores circunstancias. Ni siquiera a los Kami terrenales les importa realmente, al menos a la mayoría. El deber es el deber y no lo abandonarán, pero hay una diferencia entre cumplir con su deber y hacer el esfuerzo necesario para detenerla antes de que pueda actuar. Después de todo, Ibaraki no es un rival fácil. Tienes una hermana, ¿verdad? Ibaraki se detiene ante la inesperada pregunta y mira a Tamamo con curiosidad mientras la kitsune finalmente se acerca. Tamamo se detiene un paso delante de ella antes de hablar de nuevo, con voz baja y llena de furiosa amenaza. Si cumples tu amenaza, Shuten-chan sufrirá un final miserable mucho antes de que tengas la misericordia de abandonar este mundo. Ibaraki, por instinto, quiere aceptar el desafío, pero tiene la edad suficiente para no dejarse llevar tan fácilmente por la imprudencia. Le ayuda que las palabras de Tamamo hagan que su poder crezca aún más que en los incrementos anteriores. Muy apropiado, la verdad. Así que Ibaraki no reacciona violentamente ni hace nada más que entrecerrar los ojos momentáneamente. Además, Shuten es más fuerte que Tamamo, así que la amenaza no es más que una mera brisa. Simplemente una mujer que quiere vengarse del sufrimiento emocional que, al parecer, le ha causado Ibaraki. Sus ojos se dirigen distraídamente hacia donde se encuentran los Ikai reunidos de donde proviene Tamamo. Debe haber alguien muy importante para ella ahí abajo. Dejando a un lado sus reflexiones, Ibaraki vuelve a señalar la puerta que tiene a su lado, a lo que Tamamo responde con una mirada seca y fulminante. No es una trampa, defiende Ibaraki, más ofendido por esa mirada que por cualquier cosa que Tamamo haya dicho. A diferencia de ti, astuta kitsune, no hay nada falso en las palabras de Oni. Te seguiré.
¿Te das cuenta de lo raro que es que alguien que acaba de ascender al nivel supremo dude tanto en poner a prueba su nueva fuerza, verdad? Pregunta Ibaraki mientras niega con la cabeza y se dirige al portal. Hay cosas de mayor valor, es la sencilla respuesta de Tamamo, ante la cual Ibaraki solo puede burlarse. ¿Sí? ¿Cómo qué? ¿Acaso importa? Responde Tamamo con indiferencia. He aceptado luchar contra ti, pero eso no nos hace lo suficientemente cercanos como para charlar. Ibaraki vuelve a sonreír con sorna mientras su poder crece una vez más, esta vez con un incremento mínimo, y finalmente cruza el portal. La diferencia se nota de inmediato, pues este es un reino completamente vacío. Un mero eco del reino humano. En esa identidad, el ambiente es distinto, ya que aquí no hay ningún Sarutaiko ni ningún otro Kami. De hecho, a veces facilita un poco el combate, dependiendo de la estrategia. Al fin y al cabo, a algunos Kami les gusta dificultar el acceso de otros a sus dominios. La diferencia solo es relevante para los débiles. Para alguien de su nivel, es un cambio insignificante. Kagutsuchi no podría apagar sus llamas ni aunque quisiera. Las charlas triviales no tienen por qué ser solo entre amigos, comenta Ibaraki mientras siente que Tamamo entra tras ella y la puerta se cierra tras ambas. También es bueno hablar con tus enemigos, así podrás entenderlos mejor, el aire se agrieta. Ibaraki gira rápidamente sobre sí misma con los brazos en alto, apenas a tiempo para recibir de lleno un golpe en los antebrazos cruzados. Sus huesos no se rompen, pero siente dolor y, por inesperado que fuera el golpe, Ibaraki pierde el equilibrio. Como resultado, sale disparada como una bala de cañón, atravesando un centenar de árboles antes de estrellarse contra una montaña y quedar enterrada a medias. Ibaraki permanece allí un momento después de detenerse bruscamente, esperando a que deje de zumbarle la cabeza mientras reflexiona. Ese golpe no fue débil, pero no debería haberla golpeado con tanta fuerza. Ibaraki sabe por qué, por supuesto. Simplemente no estaba preparada. No esperaba que Tamamo, a pesar de su reticencia, actuara con tanta rapidez. Si Ibaraki no se hubiera defendido en absoluto, aunque el golpe no la hubiera matado, probablemente la habría dejado lo suficientemente desorientada como para que el siguiente golpe sí lo hubiera hecho. Un único suspiro de frustración escapa de la garganta de Ibaraki mientras se arranca de su ataúd de tierra, ya que la montaña se había derrumbado parcialmente sobre ella desde el túnel que su espalda había excavado en ella. Ibaraki, distraídamente, escupe un pegote de saliva y polvo que se le había metido en la boca y termina su frase. Entiendan cuando atacarán. Otro bufido divertido escapa de sus labios ante la ironía antes de que finalmente logre liberarse de las rocas y volver al aire libre. Al retroceder hacia la luz, Ibaraki se ve obligada a estirar el cuello para volver a ver a Tamamo, que permanece suspendida en el aire, perfectamente erguida y mirando a Ibaraki con desdén, con nada más que desprecio en sus ojos. No lo olvides, comienza Tamamo, su voz resonando por el valle mientras las entrañas de Ibaraki se revuelven entre la alegría y el orgullo inesperadamente herido por lo que escucha a continuación. Tú eres el retador aquí. Fin del capítulo.